Hola, bienvenido a tu canal Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Hoy en este día vamos a reflexionar en el Salmo 78 del capítulo 1 al 37. Primero leamos del 1 al 17 para conocer cómo Dios es un Dios de amor, de misericordia y de poder, haciendo grandes milagros a su pueblo. Pero su pueblo, incrédulo y desobediente, se apartó del Señor. Aún viendo todo lo que hacía con él, cuidando de sus enemigos y destruyéndolos, aún así el pueblo era rebelde, infiel con el Señor. Vayamos a nuestra Biblia y leamos el Salmo 78 del versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré con cosas escondidas desde los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras de Dios, de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de su pueblo hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues vemos que en estos versículos la generación del pueblo de Israel era desobediente, sabiendo y teniendo un Dios de poder. Pues así, hermanos, en la actualidad, ¿cuántos de nosotros somos así, desobedientes, infieles? Hasta se nos olvida lo que Dios hizo con nosotros y no guardamos su pacto. En estos tiempos tan peligrosos a veces le echamos la culpa al diablo cuando nosotros mismos tomamos decisiones equivocadas, y eso trae consecuencias como depresión, falta de trabajo, deudas, problemas en la casa o en la familia, incluso en la iglesia. Y por eso crees que pasa por eso somos infieles a Dios, por olvidarnos de lo que Él hizo con nosotros. Pero no debemos de olvidar que es un Dios de amor y de misericordia. Y al olvidarnos de lo que Dios hace todo el tiempo por nosotros, también somos tentados a pecar. Y pecamos a veces, no siempre, no digo que siempre, pero al reconocer a Dios a nuestro andar, somos propensos a pecar. Cuando nos olvidamos de sus pactos, de sus mandamientos y nos alejamos de Él, somos propensos a pecar, somos propensos a ser tentados, y olvidarnos de su pacto es muy peligroso porque nos alejamos de Él y ya no tenemos de su bendición, ya no tenemos de su protección, sabiendo que en las Escrituras viene que el diablo también nos puede tentar y nos puede alejar de Dios.
está como un león rugiente en todo tiempo para devorar. Pero debemos de procurar seguir leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y teniendo la seguridad y la fe de que Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Bueno, leamos del versículo 18 al 37. Dice, yo aquí tengo escrito: el pueblo de Israel fue muy rebelde hasta atentar a Dios. Su pueblo escogido no le creía a Dios y no era agradecidos con lo que Dios había hecho por ellos. Leamos del versículo 18 al 37. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron con Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Dice: pan de los de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el sólano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron créditos a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Así pasa también, hermanos, en estos tiempos. A veces queremos más de lo que Dios nos da. Nos volvemos egoístas, ambiciosos y desagradecidos, poniendo a Dios como una lámpara maravillosa. Si queremos un carro, pues que me lo dé. Si queremos un trabajo, pues que vengan y me lo dé. Si queremos que nuestro familiar se cure, pues que lo cure, a fin que es un Dios bueno. Se nos olvida algo, hermanos, que Dios no es un Dios de caprichos. No nos da algo si Él sabe que nos va a hacer daño, pero a pesar de nuestra incredulidad y rebeldía, Dios nos prueba y nos da lo que le pidamos, pero nos da conforme a su voluntad. Pero también tengamos cuidado cuando nosotros lo tentamos, pero porque puede caer también su poder y su enojo sobre aquel, o sobre nosotros, sobre los que lo tentamos, porque Dios también cuida de su pueblo y se enoja con los que conocen su palabra y no la obedecen. No debemos de ser prepotentes, orgullosos y enaltecernos nosotros mismos, sabiendo que Él hace todas las cosas. Si le pedimos de corazón y Él sabe que lo necesitamos, Él nos lo va a dar, hermano. Así que sigamos orándole y pidiéndole conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado con lo que le pidamos y digamos a Dios que nuestras palabras pueden bendecirle o maldecirle también. Pero
No te aflijas, hermano. Tenemos, así como el pueblo escogido, nosotros los gentiles, a un Dios misericordioso, amoroso. Y en este salmo nos hace reflexionar que en estos días, en los días de Jacob, así como en el diluvio en el mar, en el diluvio que hizo llover Dios e hizo pasar a su pueblo también por el medio del mar, en los días que hizo caer maná del cielo y se saciaron y le conocieron, así también muchos lo conocerán y lo tendrán por su creador, pero también muchos lo rechazarán. Pero nosotros como creyentes debemos estar firmes en la palabra del Dios Altísimo y no olvidarnos de sus maravillas y de su misericordia, hermano. Bueno, hermano, así yo me despido dándole gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, por esta palabra, por esta enseñanza, que no nos olvidemos de las maravillas y recordar que anteriormente también Israel fue rebelde, su pueblo escogido, que Dios escogió, fue rebelde. Así también muchos de nosotros también podemos ser rebeldes, pero debemos de saber que cuando somos rebeldes y nos enojamos, nos apartamos de la palabra de Dios, Él se enoja con su pueblo y también puede caer sobre el pueblo de su poder y su enojo, hermanos. Así que no nos olvidemos, sigamos adelante en su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, obedeciéndole y creyéndole. Así yo me despido, dándole gracias a Dios por la oportunidad de compartir estas palabras de este salmo. Más adelante voy a compartir otros versículos del mismo Salmo 78, pero ese va a ser el siguiente, hermanos. Dios los bendiga, cuídense, amén.